solucionar los problemas del país. Diputado, vemos unos diputados, una mesa de la unidad comprometido con la democracia, con el cambio. En cambio, el régimen dictatorial y narcoestado, como así ha sido catalogado por usted mismo, y por supuesto nosotros compartimos eso porque estamos bajo una dictadura. El día de ayer fue secuestrado, fue perseguido y metido y encarcelado el diputado primero de Voluntad Popular, Caro. Siguen con políticas arremetiendo contra los diputados que representan el pueblo. Usted estuvo el día lunes en la Asamblea Nacional, también el día de ayer o anteayer estuvo en la maternidad Concepción Palacio, donde grupos violentos, paramilitares adeptos al gobierno, estuvieron robando, atacando, insultando e impidiendo que la Asamblea Nacional siga con el trabajo que le ha asignado el pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano. Sí. Bueno, la primera, hay varias reflexiones que creo que debemos hacer, ¿no? Una es, no estamos frente a un gobierno cualquiera o un gobierno más de la era democrática. Esto no tiene punto de comparación, no podemos hablar del gobierno de Rómulo, de Caldera, de Carlos Andrés Pérez, de Lucinchi, de Luis Herrera, de Ramón J. Velázquez. No hay nada, absolutamente nada que se parezca a esto. Estamos ni siquiera a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez no estaba comprometida con el narcotráfico. De manera que esta es una dictadura sui generis. Esta es una dictadura con fachada de demócratas, pero que agotada la vía electoral, porque obviamente ya no cuentan con el afecto y el cariño del pueblo, entonces rechazan los procesos electorales, suspenden los procesos electorales, burlan la forma pacífica de cómo solucionar los problemas que están dentro del marco de la Constitución. El año pasado, 2016, se burlaron electoralmente dos mecanismos. Uno, para justamente darle una salida presidencial con el referéndum revocatorio, y el TCJ y el Consejo Nacional Electoral boicotearon hasta más no poder, hasta que lograron suspenderla por la vía fáctica el proceso revocatorio. Dos, el 4 de diciembre pasado debimos haber estado eligiendo a los gobernadores de todos los 24 estados que componen la geografía del estado Bolívar, de Venezuela, cosa que también burlaron y rechazaron. Por eso nosotros debemos insistir que lo que es bueno para Maduro es malo para el país. Para Maduro es bueno que no haya elecciones. El país entonces debe empujar a que haya elecciones, y por eso entonces la consigna de elecciones ya. En el caso de Ciudad Guayana, que es donde estamos exactamente conversando, yo estoy obviamente en Caracas, pero la emisora está en Ciudad Guayana, no tengo la menor duda que los guayaneses quieren tener su propio alcalde electo por su gente y no puesto a dedo por un desconocido. Dos, quieren evidentemente tener un gobernador que ya se les venció el lapso y el plazo de gobierno y ya está sobregirado en su tiempo y en su espacio. Y tres, seguramente también estarán pensando en que en manos de Maduro no hay posibilidades de progreso, ni de paz, ni de bienestar. Diputado, diputado, disculpe, y queremos gobernadores y alcaldes, y aquí en el caso del Estado Bolívar, que estén comprometidos con la gente, con los ciudadanos y no con su partido político, como lo hace el PSUV, con Rangel y la cantidad de alcaldes que han pasado por ahí, que defienden su partido político y por ningún motivo los problemas de la ciudad y del Estado. En el caso de Rangel debemos recordar que no solamente se ocupa de su partido, sino que es el capo de las mafias. Y no en balde nosotros hemos denunciado la mafia del hierro, la mafia de la cabilla, la mafia del aluminio, la mafia del oro, ahora la mafia de la comida, cosa a la que Rangel Gómez no es ajeno.
y donde hay un chanchullo está justamente Rangel Gómez metido. Y yo estoy seguro que en el año 2017 la Mesa Democrática logrará tener en primaria un candidato, que tampoco tengo dudas ni reservas en que sea Andrés Velázquez, que lo va a reemplazar en la calle Constitución de Ciudad Bolívar. Pero hay otros temas que quisiera abordar aprovechando el tiempo. Y uno de ellos es la detención y apresamiento de Gilbert Caro, que es un diputado de Voluntad Popular que fue detenido el día de ayer le sembraron armas y explosivos al carro donde iba, y que por supuesto ahora lo acusan de ser un terrorista. Estamos frente a un gobierno narco que no se detiene en sembrar evidencias, en sembrar cosas con ánimo de justamente armar o estructurar un discurso para justificar ellos su represión. Como igual fue detenido el concejal en el estado Zulia, en Maracaibo, Jorge Luis González, de Un Nuevo Tiempo, en el caso de Maracaibo, y Gilbert Caro, diputado de la Asamblea Nacional, violando, por cierto, su inmunidad parlamentaria. Esto lo digo porque quienes conocemos a Gilbert Caro, quienes compartimos con él, sabemos pues de su don de gente, de su sentido humanitario y de su vocación de servicio, incluso cristiano, evangélico, un hombre de profunda responsabilidad social. Luego están utilizando en la narcodictadura de Maduro, está utilizando al Tribunal Supremo de Justicia para anular a la directiva actual y anular todos sus actos, e incluso ordena que se reponga la directiva anterior presidida por Henry Ramos Ayud, con la célebre consigna de Maquiavelo de divide y vencerás. Creen que van a dividir a la MUD, están jugando a que cada quien salga a defender su parcela y no que salgamos a defender a Venezuela. Y por supuesto, nada más equivocado de la verdad que esto. El otro tema es que en el marco del guión de la narcodictadura, Maduro opta por ir al Tribunal Supremo de Justicia a presentar su rendición de cuenta el domingo 15 de enero, y no hacerlo en la Asamblea Nacional. Por otro lado, reprimen, siembran granadas en avenidas adyacentes a la Asamblea Nacional y las descubren ellos mismos. Ellos las siembran, ellos las descubren y ellos nos acusan de que fuimos nosotros los que sembramos granadas en las alcantarillas alrededor de la Asamblea Nacional para justificar actos de terrorismo. No debemos olvidar, y esto se lo digo a los guayaneses por si acaso no lo saben o no conocen la noticia, que Tarek al-Aizami ha sido calificado en instancias internacionales justamente vinculado al Estado Islámico, o sea, al ISI, al mundo el Estado Islámico es el mundo musulmán. Ojo, no tiene nada que ver con los musulmanes como religión. Estamos hablando de una secta musulmana, pero con características terroristas a las que este señor obviamente está vinculado y conoce de esos elementos y de esas maniobras para justamente involucrarnos a nosotros en ese caso. Y eso también estuvo debidamente y oportunamente a pocas horas de establecer este comando antigolpe, y resulta, ya tienen su primer resultado. Sí, pero fíjate, por eso te estoy haciendo un resumen y recapitulo. Detienen a un concejal en el Zulia, ponen preso a Gilbert Caro en el estado Carabobo, en Caracas consiguen granadas sembradas en algunas alcantarillas de las avenidas,
el Tribunal Supremo de Justicia anula la directiva de la Asamblea Nacional, el Maduro expresa su disposición a ir a presentar rendición de cuenta en el TCJ, antes habían suspendido las elecciones de gobernadores, igual anularon el proceso revocatorio, le dictan detención y allanamiento al general Baduel en su casa con la desgracia para el régimen que Baduel se les escapó. Pretenden inhabilitar a Capriles Radonsky a través de la Contraloría con Capriles como gobernador del estado Miranda, y a su vez suspenden todo suministro de papel periódico para evitar que justamente la prensa libre pueda circular. O sea, no estamos hablando de muchachos de pecho. Y que desconocen a la Asamblea Nacional. No estamos hablando de cualquier gobierno. Esto es obviamente una dictadura. Ahora, yo quisiera hacer otra reflexión para aquellos que de alguna manera pudieran estar pensando, bueno, ¿y la Asamblea Nacional qué hace? ¿Y la Asamblea Nacional por qué no dice esto? ¿Y la Asamblea Nacional por qué no hace aquello? Si nosotros estuviéramos ante un gobierno democrático, aquí se hubiese podido hacer el referéndum, se hubiese podido hacer todos los mecanismos que obviamente se pudieron haber hecho. Aquí en alguna ocasión se salió o mejor dicho, se enjuició al presidente Américo. 1:18 de la tarde. Estamos al presidente Carlos Andrés Pérez prácticamente, bueno, el presidente Pérez no puso ningún tipo de resistencia, pero estábamos hablando justamente de un gobierno de carácter democrático. Ahora, yo quisiera decirle, la reflexión que quería hacerle a los guayaneses, era que justamente todo lo que nosotros hemos hecho, quiero remontarlo a la empresa que emprendieron los venezolanos con el proceso de independencia. Yo quiero recordar que el 19 de abril de 1810 se dio el primer paso hacia la independencia. El 5 de julio, un año después, se firma el acta de independencia. Pero ¿cuándo se logra la independencia en sí misma? O sea, el hecho de que la Asamblea Nacional apruebe el abandono de cargo de Maduro, el hecho de que la Asamblea Nacional apruebe la investigación, o que apruebe que el señor Maduro es colombiano, o que apruebe el nuevo TCJ o el nuevo CNE, eso no significa que ya el problema está resuelto, y que se convoque a elecciones dentro de 30 días. ¿Puede la Asamblea Nacional hacerlo? Sí, puede hacerlo. El asunto no es que si puede la Asamblea hacerlo o no. El asunto es si se puede materializar o no, porque justamente no estamos ante un gobierno democrático. En consecuencia, este es un camino largo, muy difícil, pero en el que nosotros no podemos desistir. Tú acababas de decir cuando comenzaste esta conversación o esta entrevista que nosotros fuimos y aprobamos una sesión especial en el Hospital Vargas, cosa que los grupos paramilitares, ojo, quiero decirlo para que además que lo digamos con la palabra correcta. No son colectivos. Paramilitares, no colectivos. Colectivo es una palabra muy bonita como para que nosotros calificáramos a estos personajes que van armados, que reciben entrenamiento, que tienen armas largas. El colectivo es el autobús. Auspician la violencia como colectivos. En cualquier país de Sudamérica, incluso en la misma Caracas, colectivo es un transporte, un autobús. Colectivo es una palabra que significa grupo humano que se ocupa de cosas nobles. En este caso, estamos hablando de grupos paramilitares que generan violencia y que están entrenados para eso. No obstante, pudieron impedir la sesión. Lo que no pudieron impedir fue la acción de la Asamblea Nacional, porque nos trasladamos a la maternidad. El asunto es que la gente vea la disposición de la Asamblea de estar
en la calle, de estar al lado de los que sufren, de estar al lado de los trabajadores de las empresas básicas, de estar al lado de los ciudadanos de la tercera edad con sus estatiques, de estar al lado de los docentes, de las enfermeras, de los médicos, de los enfermos, de los trabajadores, estar al lado de las víctimas de la criminalidad, llámense estas madres, padres, o incluso para que se le haga justicia a las personas que han sido lamentablemente asesinadas a lo largo de estos últimos 18 años en esta ola de criminalidad que no tiene precedentes en la historia de Venezuela. Ese es el propósito. Ahora, hay varias fechas que yo quisiera recordar para ir recortando el diálogo, toda vez que tenemos otros compromisos, y es que el 23 de enero próximo se cumplen 59 años de la era democrática venezolana, que le costó a los venezolanos sangre, sudor y lágrimas, cárceles y prisiones, tal como la estamos viviendo en la actualidad. En aquella época era la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En esta época es la narcodictadura de Nicolás Maduro y su pandilla. Y nosotros estamos convocando para la calle. Estamos convocando justamente a los venezolanos de todas las edades y de todos los colores y de todas las tendencias a que solicitemos elecciones ya, que solicitemos un camino democrático. No es, por si acaso, y esto lo queremos decir con absoluta responsabilidad y firmeza, no estamos convocando a tomar Miraflores, ni a marchar hacia Miraflores. Estamos convocando a marchar hacia la Asamblea Nacional en un respaldo para una salida y una solución definitiva a esta profunda crisis y solicitar democracia. Democracia, elecciones, que se respete la Constitución y, por supuesto, el lunes 23 de enero tampoco es que es la fecha tope final. Bueno, hasta el 23 llega Maduro. No, nada de eso. No sigamos con esa cantaleta. Como lo hemos repetido ya en distintas ocasiones, el juego termina cuando acaba. En este caso es como el juego de béisbol. Los adversarios no son muchos. Tienen recursos, tienen fuerzas armadas, tienen grupos paramilitares, tienen el TCJ, tienen la Fiscalía, tienen la Defensoría del Pueblo, tienen a PDVSA, tienen el Gobierno Nacional, tienen la mayoría de las alcaldías, tienen la mayoría de las gobernaciones. Por eso no estamos peleando con gente de vocación democrática. Pero nada más plausible que la actitud cívica de los venezolanos de seguir construyendo y labrando un camino y un futuro y un destino propio. Por eso no le queremos ponerle fecha de vencimiento a esta lucha, pero sí que nos tenemos que permanecer en la calle con firmeza y con disposición al cambio y a la solución. Y lo otro, que es otra de las fechas a las que nosotros queremos invitar en especial a todos los guayaneses, es lunes 30 de enero. Se cumplen 80 años del natalicio de Alfredo Maneiro. Alfredo Maneiro fue el filósofo fundador de la organización política en la que me enorgullezco en militar, en la Causa R. Por supuesto, Alfredo Maneiro para esa fecha estaría cumpliendo 80 años de edad si estuviera vivo. Nació un 30 de enero de 1937 y estaría cumpliendo exactamente 30 años. Nosotros pretendemos rendirle un homenaje a su espíritu democrático y lo vamos a hacer en el Museo Boliviano de la Asamblea Nacional el lunes 30 de enero a las 9:30 de la mañana en el auditorium central del Museo Boliviano de la Asamblea Nacional en la esquina de Pajarito. Y esto lo decimos porque justamente, y creo que es hora del desagravio a Alfredo Maneiro, porque justamente, y lo denunciábamos ahorita, la institución que lleva por nombre
el centro de distribución de imprenta y de papel para cercenar la libertad de expresión y propiciar la tiranía comunicacional, justamente estos cínicos la instrumentaron con el nombre de Alfredo Maneiro. Y aquí en Ciudad Guayana el caso de Sidor, Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro. Sí, donde... han prostituido el nombre, especialmente a un hombre que se negó permanentemente, como es el caso de Alfredo Maneiro, se negó permanentemente al culto a la personalidad. Nadie habla en Venezuela, ni en el mundo, ni en la causa R, de maneirismo, a pesar de ser él nuestro fundador. Mucho menos le hubiese gustado a él hablar de chavismo como culto a la personalidad caudillesca. Y ese emblema democrático que es Alfredo Maneiro, nosotros pretendemos obviamente tener la oportunidad a lo largo y ancho de la historia que nos queda por vivir de poder recuperar el nombre de Alfredo Maneiro para la historia como un hombre de profundas ideas democráticas y libertarias para beneficio del pueblo venezolano. Diputado, nos queda un minuto y no quiero despedir el programa. En estos días, hace días, usted envió un tuit donde decía que les ofrecían a los detenidos por los saqueos en el Estado Bolívar su libertad a cambio de denunciar a Américo de Gracia y Andrés Velázquez como los responsables intelectuales de toda esta tragedia y saqueos que vivió hace pocos días el Estado Bolívar, específicamente la capital Eres, del Estado Bolívar Eres. Eso es correcto, pero no solamente es Ciudad Bolívar. Acuérdate que, y quiero recordar, que fueron 8 las ciudades saqueadas: Ciudad Bolívar, Tocomita, Ciudad Piar, La Paragua, Guasipati, El Callao, Tumeremo y Santa Elena de Guairén. De modo que Rangel Gómez le ofrece a los detenidos por los saqueos que si acusan a Andrés Velázquez y Américo de Gracia de ser los autores intelectuales que los mandamos a ellos, obviamente obtienen la libertad. Igual propósito hicieron cuando la masacre de Tumeremo, queriendo vincular a un sobrino, por cierto, de Jerónimo Guerra, el ex comisario Jerónimo Guerra de la Policía del Estado Bolívar, diciéndole que, o él decía ante la Fiscalía, que yo le había dado las instrucciones a el Topo para que asesinara a los 17 ciudadanos tumeremenses que fueron asesinados y desaparecidos. Mientras Rangel Gómez pedía que se ocultara el crimen, nosotros pedíamos justamente justicia y que aparecieran los cadáveres. De modo que esto tampoco nos va a detener ni nos va a parar. La idea es justamente que los venezolanos sepan y los guayaneses sepan y conozcan la verdad, que nadie se deje intimidar por el miedo ni paralizar por él, y por supuesto continuamos en la lucha. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por atendernos. Parlamentario, Pentagrama, y a todos los guayaneses por tener la gentileza de escucharnos. Muchísimas gracias. Era el diputado por el Estado Bolívar, Américo de Gracia. Como siempre, bien contundente en sus denuncias, en sus propuestas. Nosotros tenemos que despedir la primera media hora de Radar Parlamentario. Vamos a disfrutar de un tema musical y ya regresamos.